familia, compartiendo alguna cena o actividades similares. Así que por eso estamos haciendo esta clase de hepatitis solamente y después habilitamos un foro que va a introducir el tema de pancreatitis y con eso terminaríamos esta clase del día de hoy, ¿sí? Ok, cuando hablamos de hepatitis virales, tenemos que pensar, por supuesto, en el único órgano que dice el nombre de la patología, es decir, el hígado. Bien, ahora vamos a preguntar lo siguiente. Permítanme seleccionar a alguien al azar. Alejandro Saavedra, ¿está presente? Sí, doctor. Alejandro, ¿cuál es la ubicación anatómica del hígado? Se encuentra en el... ¿cómo se llama? Eh, doctor, se Vamos a encuentra en hacer... ¿Dónde? Sí, sí, te escucho. se encuentra en la parte superior del abdomen. Parte superior del abdomen. A ver, vamos a hacer que Adonai te ayude. Adonai, por favor, ayuda a tu compañero. ¿Dónde se encuentra anatómicamente el hígado? Abajo de la parrilla costal, en hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. Ok. La pregunta es abierta. ¿Alguien más que quiera dar la respuesta correcta? ¿Dónde se encuentra anatómicamente? Flanco superior derecho. Ya, ¿alguien más tal vez? En la Doctor, parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago. Sí, eso es lo que nos dice Internet, pero te falta ahí un detalle más, ¿sí? Y ahí lo vamos a encontrar en los libros de anatomía, en los que han llevado ustedes, Rubier, Testi, Moore tal vez, Latarjet también, pero ¿dónde está exactamente? Porque el Internet te va a decir eso, ¿no? Debajo del diafragma, encima del estómago, ok, está bien. Pero para estudiantes que ya cursaron anatomía de octavo semestre, tienen que saber anatómicamente dónde está ubicado el hígado. Entonces, les puedo ayudar un poquito. Ustedes recuerden que la anatomía topográfica es la siguiente. Tenemos 4 cuadrantes, ¿recuerdan? Y aparte tenemos 9 regiones topográficas. doctor, ¿yo puedo decir? Claro que sí. Liz. El hígado, según yo, el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho, epigastrio, ocupa una parte de lo que sería el flanco derecho y parte del mesogastrio. Y en algunas cosas llega hasta el hipocondrio izquierdo. ¿Está en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica? Cavidad abdominal, doctor. Eso te faltaba mencionar. Excelente, Liz. Muy bien. Le escucharon a Liz. Esa es la respuesta correcta. Todo lo que se habla se entra al examen. Claro, si es que les toca ese tipo de examen, ¿no? Así que no se olviden. Gracias, Liz. Muy bien. Entonces, De nada, doctor. este órgano, claro que sí, Liz. Muchas gracias. ¿Cuánto pesa el hígado? 1500 gramos como promedio. Claro que en las mujeres es 1300, 1400, ¿sí? En el varón puede pesar 1600, 1700. Tú que estás bebiendo constantemente alcohol durante la cuarentena y sigues bebiendo y bebiendo y bebiendo, si es tu caso, claro que tu hígado debe estar por los 2000, 2100, ¿no? Entonces, pero un hígado sano generalmente pesa 1500 gramos como promedio, al menos eso nos dicen los libros de anatomía. También nos dicen que representa del 2 al 3% del peso total de una persona adulta. ¿Ok? Bien, recordemos que este órgano tiene alrededor de 500 funciones. Súper, pero súper importante este órgano, ¿no? Como es el hígado propiamente dicho, que está sujeto pues a la pared abdominal, básicamente por diferentes ligamentos. ¿Quién me dice 4 ligamentos de sujeción de este órgano?
¿Alguien tal vez? ¿Alguien quiere? Muy bien, ligamento redondo, sí. ¿Cuál más? Ligamento falciforme. Muy bien, ligamento falciforme, ya van dos. El ligamento triangular, doctor, izquierdo y derecho. Bien, sí. E el coronário, doutor? Excelente. Entonces tenemos el ligamento redondo, que generalmente es un vestigio, ¿no? De la vena umbilical, ¿correcto? Luego tenemos el ligamento falciforme, que está más o menos dividiendo los lóbulos, y cuando esto se va hacia el lóbulo derecho y hacia el lóbulo izquierdo, corona, y a eso se llama ligamento coronario. Y en la parte posterior de cada lóbulo, más o menos a este nivel, es donde podemos apreciar el ligamento triangular, tanto del lado izquierdo como del lado pues, derecho. Así que ahí tenemos algunos de los ligamentos ya mencionados. No tengo una vista posterior, así que no les estoy dibujando el ligamento triangular. Muy bien, esos son los ligamentos de fijación. Claro que no son los únicos que fijan el hígado. También tenemos a la vena porta, ¿sí? Y las venas hepáticas, izquierda, derecha, media o intermedia, dependiendo. Generalmente son 3, pero pueden ser 4 o 5. ¿Ok? Si hablamos de los lóbulos, tenemos que hablar de las caras. Tiene una cara diafragmática, que es toda la que están viendo en pantalla, porque está en relación directamente con el diafragma, ¿sí? Todo esto. Y luego tenemos una cara visceral. Los lóbulos serían izquierdo y derecho. ¿Cuáles son las caras o los lóbulos que tenemos en la cara visceral? Ok, Maribeth, ella quiere responder. Adelante, ¿cuáles son los lóbulos de la cara visceral, Maribeth? No, doctor, le quería decir que hay gente esperando que les acepte. Me acaban de mandar mensaje. Pero Maribeth, pero respondeme, mira, me haces esperar tu respuesta. Le levanté mi manito antes, doctor. Bueno, pero te daremos la oportunidad de poder brillar un poco. Vamos, Maribeth. ¿De la cara anterior, doctor? No, de la cara visceral. ¿Cuáles son los lóbulos que se aprecian ahí? Ay, doctor, el lóbulo caudado, Bien. el lóbulo cuadrado. Y Izquierdo y derecho. Excelente, gracias, Maribel. Muy bien. Siento que no hay nadie en la sala de espera. Voy a revisar de nuevo. Sí, solo Gracie acaba de ser aceptado. Bien. doctor, yo lo estoy esperando que le acepte. No, no hay nadie en sala de espera. Solo estaba Graciela. Tal vez si se vuelve a conectar, tal vez me salga otra vez la solicitud. Y con gusto la vamos a aceptar. Ya, gracias, doctor, ya le digo. Bien, recuerden también que el hígado se divide en 8 segmentos. La segmentación hepática ha servido bastante para los diferentes procedimientos quirúrgicos, que en anatomía se estudia bastante bien, ¿no? Recuerden también que el hígado tiene una doble irrigación, así que eso es importante a la hora de conocer esto. Bien, ahora veamos el tema de hepatitis. ¿Qué son las hepatitis básicamente? Bueno, las hepatitis, ¿sí? Significa inflamación. Bueno, eso es lo más fácil. Itis, inflamación. Pero las hepatitis virales son enfermedades infecciosas producidas por virus que afectan al hígado, produciendo la inflamación del hígado. Listo. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de hepatitis hay? Los más conocidos. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Pero también hay el hepatitis F. Y te voy a invitar a que tú puedas un poquito investigar sobre este tipo de hepatitis. ¿Ok? Es la última. Ahora, entre las hepatitis, vamos a ir bajando, ¿sí? Un poquito. Pueden ser producidas no solamente por virus, también pueden ser producidas por medicamentos, ¿sí? ¿Cuáles son los medicamentos que producen hepatitis? Díganme algunos. A ver, vamos a preguntar al grupo de práctica. Con ellos hemos explicado este tema. Está Israel Obando. Israel, ¿cuáles son los medicamentos que producen hepatitis? Bueno, no está. Entonces preguntemos a Joana.
que acaba de ingresar. Joana. Doctor, Joanita, ¿qué medicamentos producen hepatitis? ¿podrían ser los AINES, doctor? Muy bien. ¿Cuáles más? Medicamentos para el dolor y para la fiebre también. Excelente. Esteroides, corticosteroides, creo. Sí, muy bien. Los anticonceptivos también, por si acaso, y algunos antibióticos de amplio espectro son utilizados sin prescripción médica. Producen hepatotoxicidad o algún tipo de hepatitis. Muy bien. No se olviden del buen paracetamol, ¿no? Que es la forma más conocida, creo que por toda la población. Bien, gracias, Joana. También tenemos hepatitis que pueden ser producidas por causas tóxicas. Y de esta manera entramos directamente a la inflamación del hígado. Y quiero que ustedes vean esa imagen donde les está diciendo la estructura de cómo se componen los virus, ¿sí? Entonces, fíjense, por favor, tenemos aquí a la hepatitis de tipo B y a la derecha la hepatitis de tipo C. Si ustedes ven la figura, van a ver que el virus de la hepatitis D va a tener un DNA, lo que lo hace, pues, permanecer en el ser vivo, es decir, en el humano, hasta que el ser humano se muera. ¿Lo podemos inactivar? Sí. ¿Podemos disminuir su carga viral? Sí. ¿El sistema inmunitario lo puede controlar? Claro que sí. Pero no significa que lo vamos a erradicar del cuerpo. Así que tengan en cuenta eso. Pero si fuera un virus RNA, como del COVID, por ejemplo, sí, el COVID-19, entonces tiene un tiempo limitado de vida, que generalmente son meses. Muy pocas veces duran años dentro del cuerpo. Eso es lo bueno. ¿Ok? Este DNA es de doble cadena, por si acaso. ¿Sí? Tiene doble cadena, tiene más de 3000 bases nitrogenadas, lo cual le hace pues un virus poderoso y fácilmente de replicarse cuando llega especialmente al parénquima hepático. ¿Ok? Tiene bastantes proteínas de superficie que van a ser los que van a permitir entrar directamente al hepatocito, alojarse en el hepatocito, estimular al hepatocito para que pueda producir la división o la proliferación del virus y con eso se garantiza pues ya la clínica instaurada propiamente dicha. ¿Okay? Entonces, esta estructura nos está mostrando un poquito de la estructura del mismo. Ahora, una vez conocido esto, hablemos del cuadrito que nos sirve para diferenciar las hepatitis. Miren, tenemos hepatitis A, B, C, D. Por ejemplo, la que se transmite por vía oral y fecal es la hepatitis A y la hepatitis E. En cambio, la hepatitis B, C y D es por vía parenteral, ¿sí? La vía de transmisión. ¿Cuál tiene alta prevalencia? La hepatitis A y la hepatitis B. La que tiene baja prevalencia sería la D. ¿Okay? Y la que ya va a un intermedio moderada, pues sería la C. ¿Cuáles te pueden llevar a producir cáncer hepático? Principalmente la hepatitis de tipo D y la hepatitis de tipo C. Esos dos virus han demostrado que incrementan bastante la probabilidad de que el paciente desarrolle cáncer hepático. Claro, antes tiene que ser precedido de un cuadro peligroso que se conoce como cirrosis. En cambio, el virus A y el E generalmente no producen este tipo de cáncer. En cuanto a la vacuna, solo tenemos vacuna, ¿no? Para el hepatitis B, que es la recombinante y la forma inactivada para el A. Para el E, C y D, pues no hay, no se necesita tampoco. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la hepatitis de tipo A. ¿Sí? Vamos a entrar con esto. Primero, cuando hablamos de las hepatitis, ¿sí? Recuerden que hepatitis significa inflamación del hígado. Recuerden dónde se ubica el hígado. Recuerden que es un órgano vital. Tiene más de 500 funciones. Desintoxica, una de las principales. El cuerpo, ¿sí? Desintoxica la sangre. Ayuda a la síntesis de proteínas. Clave para el músculo, las articulaciones, las funciones cerebrales, etc. Además que procesa nutrientes, ¿sí? Entre otras y tantas funciones. Entonces, cuando el hígado se inflama, pues vamos a tener, obviamente, que la función de desintoxicación se ve afectada. Por lo tanto, la producción de radicales libres en el cuerpo se incrementa a nivel del núcleo. 2. Si hablamos de que procesa nutrientes, pues ya no procesará de la misma manera que producía cuando el hígado estaba sano. Lo mismo pasa con la síntesis de proteínas. Entonces va a producir diferentes signos de sintomatología.
¿Ok? Recuerden que las hepatitis no solamente se producen por virus, también pueden ser por medicamentos, que ya su compañera dio los nombres de sus medicamentos, y también por toxinas. Pero también se puede producir por el consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? Bien. O por algunas enfermedades que afectan directamente el hígado, principalmente aquellas que son endémicas o prevalentes. Estamos hablando de las enfermedades pues, tipo no transmisibles. Ahora, si hablamos de la hepatitis A como tal, tenemos que saber la vía de transmisión. ¿Cuál es la vía de transmisión? Fecal oral. Es decir, a través del agua, a través de alimentos contaminados con material fecal que contengan al virus de la hepatitis A. Por eso es que la alta prevalencia de la hepatitis A se ve mejor en zonas donde no tienen los sistemas sanitarios adecuados, donde no tienen alcantarillado, donde no tienen un buen servicio de agua potable, donde las condiciones de higiene son pues malas para la familia, para la comunidad, para el municipio. ¿Ok? Ahora, ¿la hepatitis A se podrá transmitir por relaciones sexuales? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí. Examen. Correcto. Si bien no es frecuente, pero hay casos donde la hepatitis A se puede transmitir por relaciones sexuales con una persona que ya tiene el cuadro agudo de la hepatitis A, por si acaso. Siempre y cuando esté en el cuadro agudo. No es muy frecuente, pero se puede. Hay la posibilidad de que se pueda transmitir. Recuerden que la mayor parte de la transmisión es por comida, alimento contaminado. Pero si hablamos de la hepatitis B, por ejemplo, esta se transmite por vía parenteral. Estamos hablando también los fluidos genitales, la sangre infectada, la vía sexual, compartir agujas, compartir jeringas, elementos o herramientas cortopunzantes, ¿sí? También una mujer embarazada que tenga hepatitis B puede transmitir el virus a su bebé durante el parto. ¿Sí? Pero la hepatitis B, a diferencia de la A, no se transmite por agua, no se transmite por comida, tampoco al abrazar a la persona, al toser o al estornudar. Y eso es lo que tenemos que aclarar. Y si hablamos de la hepatitis C, antes de entrar a la A como tal, la hepatitis C se transmite también por sangre, compartir agujas, jeringas, herramientas cortopunzantes o personas que tengan infección, ¿sí? También por vía sexual, estamos hablando de todas estas, bueno, todo lo que tenga que ver con la vía sexual, sea vaginal, oral, anal, etcétera. Aunque es un poquito menos frecuente que la B, pero también hay la probabilidad. ¿Una mujer embarazada podrá transmitir a su niño? Sí, puede transmitir durante el embarazo y en el parto, pero es menos frecuente que la hepatitis B. ¿Ok? Ahora, el virus de la hepatitis A, su afinidad, el hígado, a hepatocito especialmente. Produce una infección subclínica, generalmente puede cursar asintomático el paciente, pero decir asintomático no significa que no hay síntomas. Asintomático significa en patología que el paciente tiene síntomas muy, pero muy leves. Tan leves que el paciente ni siquiera se da cuenta que los tuvo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa la hepatitis de tipo A. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los niños? Los niños, generalmente, ¿sí? Menos de 5 años, menores de 8 años, menores de 9 años, los niños que tienen hepatitis A generalmente cursan sin síntomas. ¿Sí? Hasta un 80% de los niños que tienen hepatitis A generalmente cursan sin síntomas. En cambio, en el adulto es al revés. Solamente el 20 o el 25% de los adultos que tienen hepatitis A no presentan síntomas. ¿Ok? Y si presentaran síntomas, estamos hablando en el caso de que hay síntomas, ¿cuáles serían? Bueno, hay varios. Desde el dolor abdominal, la falta de apetito, las náuseas, la fiebre, la anorexia, el malestar general, la hepatomegalia, con la semiología podemos eso encontrar, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos, ¿no? Que están mostrando cefalea, etc. Estos son los síntomas en caso de que realmente el paciente sea, pues, sintomático. ¿Ok? Ahora,
Generalmente estos síntomas suelen desaparecer de manera espontánea en el transcurso de 14 días, 21 días, es decir, 2 o 3 semanas. Desaparecen espontáneamente. El hígado tiene una gran capacidad de regeneración, así que se autolimita y desaparece la hepatitis A. ¿Sí? Así de fácil. Ahora, ¿pero qué pasa si no desapareciera? ¿Sí? ¿Qué sucedería si no desapareciera la hepatitis? Y pasa un tiempo más determinado, entonces ya estamos entrando a un periodo donde persiste el virus y se llama periodo ictérico. En este periodo, básicamente, ya podemos apreciar la ictericia, porque hay un daño considerable de una gran proporción del parénquima hepático, donde no solamente va a haber ictericia, miren la orina se vuelve colúrica, por un lado, ¿sí? Y miren que las heces también se vuelven pálidas, los vómitos persisten, las náuseas se incrementan, puede haber un rash cutáneo, ¿sí? El hepatomegalia es más todavía, más evidente en la semiología, ¿ok? Ahora, hasta aquí, ¿sí? Serían generalmente los síntomas más frecuentes, tanto en el periodo pre o en el periodo ictérico. Aquí estamos recordando un poquito de los factores epidemiológicos, ¿sí? Y podemos decir que básicamente la hepatitis A se puede prevenir o no. Sí se puede prevenir, mejorando las condiciones sociodemográficas y las condiciones sanitarias de esas casas, de esas provincias o municipios donde pues no tienen, ¿no?, el alcantarillado, el agua potable o no higiene en los alimentos. Si cambiamos ese estilo de vida, claro que sí, que podemos prevenir desde ahí. Pero también se puede prevenir mediante la vacunación. Generalmente se recomienda la vacuna a los niños, también a los viajeros, aquellos que viajan de manera internacional, por ejemplo, o a las personas que tienen factores de riesgos o ciertas condiciones médicas como algunas enfermedades de base. ¿Sí? Ahora, entonces no se olviden que hay un esquema de vacunación para eso, ¿sí? Lo podemos prevenir con la vacuna. Tenemos que practicar buenas prácticas de higiene, ¿sí? Lavado de manos, agua potable, utilizar jabón, utilizar cepillo, limpiarse constantemente las uñas, manipular correctamente los alimentos, tener una buena eliminación de excretas, todo lo que tenga que ver con la parte de salud pública. Profilaxis, ahí está. Algunas estrategias que han servido bastante era, por ejemplo, clorar el agua, ¿sí? Que ayudó bastante a controlar también esto en ciertas provincias o localidades. Vamos a la hepatitis B. Cuando hablamos de la hepatitis B, tenemos que también pensar en lo siguiente. Vámonos con los síntomas. A ver. Las personas con hepatitis B generalmente tienen síntomas, algunas, muy similares, pero muy similares a la fiebre. Muy similares también a un resfrío. Es decir, un periodo febril que puede durar unos días y dejó la fiebre pues de molestar al paciente, desapareció y listo. El paciente dice, pues qué raro, estoy con fiebre, seguramente algo me ha hecho mal, algo conmigo, es el clima y listo, y no se dio cuenta que tiene hepatitis B. En otros puede cursar con algunos síntomas parecidos a la gripe, ¿sí? Y en algunos directamente aparece la ictericia, así que hay que tener en cuenta estos síntomas que son un poquito variados con la hepatitis de tipo B. Pero algunas personas han experimentado, aparte de la fiebre, aparte de la gripe o síntomas parecidos a la ictericia, dijeron sentirse cansados, fatigados, ¿sí? Tenían estados nauseosos, que muchas veces llegaban a los vómitos, la orina de color oscuro, y ahí llamaba la atención porque la orina era como una Coca-Cola o era como un té concentrado en un vaso de agua. Algunas personas, especialmente las mujeres, referían escalofríos nocturnos, principalmente nocturnos, se acentuaban bastante. Y otros referían un dolor leve a moderado, generalmente a nivel del flanco derecho. ¿Sí? Y algunos en el hipocondrio, porque son las regiones topográficas donde se encuentra y su compañera lo ha descrito bien. Algunos decían que el dolor era irradiado como cinturón a la espalda, lo cual en muchos médicos confundía el cuadro clínico con una pancreatitis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son síntomas de una hepatitis B de tipo aguda. Pero ¿qué pasa si fuera una hepatitis B de tipo crónica? Generalmente las personas no tienen síntomas cuando es crónica, generalmente. Es más, ni siquiera saben que están infectadas.
porque los síntomas pueden tardar hasta 30 años en aparecer en una hepatitis crónica. Y el daño al hígado obviamente está ocurriendo, pero de manera muy silenciosa, demasiado silenciosa durante todos esos 30 años. Y cuando ya aparecen los síntomas, son similares a los síntomas de la fase aguda. ¿Sí? Entonces, ante cualquier aparición de estos síntomas se debe tener pues, los exámenes complementarios, la semiología, la anamnesis, la exploración física que ustedes ya conocen para poder diagnosticar lo antes posible. Muchas personas han sido diagnosticadas directamente en cirrosis hepática porque la lesión crónica desarrolla cirrosis hepática. Y después de esto, el cáncer hepático. Y la única solución en ese estado, pues ya es el trasplante de hígado, ¿no? Entonces, miren, aquí te está hablando cómo penetra las diferentes vías de los sinusoides hepáticos. Puede producir una especie de muerte celular o patrón de muerte celular, es decir, una necrosis a nivel de las venas centrolobulillares. Destruyen el parénquima propiamente dicho, especialmente aquellos que están alrededor de un polígono hepático, que están rodeando los sinusoides hepáticos, ¿sí? Aquí tenemos los síntomas que los hemos mencionado y bueno, ¿sí? Miren aquí, tenemos una tablita donde está diciendo que podemos ayudar a detectar la fase aguda. Por ejemplo, este es el periodo de incubación, esa es la evolución que dijimos que se puede autolimitar. El portador crónico es aquella persona que no tiene síntomas, pero está dando positivo en los exámenes de laboratorio, a todo el perfil hepático. ¿Sí? Tenemos una hepatitis fulminante también, que generalmente es la progresión de la aguda hacia la crónica, donde ya está por mucho tiempo y generalmente esto termina matando al paciente, a menos que se haga un trasplante hepático, que es lo más ideal en el tratamiento. Y el paciente lo que ha tenido es ictericia por muchos días antes de ser diagnosticado. ¿Okay? Entonces, las peores situaciones que puede tener el paciente sería el carcinoma y la cirrosis. El tratamiento, si fuera una fase aguda, que el paciente repose, si bebe alcohol, que deje de beber alcohol, si consume medicamentos, que deje de consumir los medicamentos que son hepatotóxicos, ¿sí? Si come sus alimentos ricos en grasas, que disminuya los alimentos colecistoquinéticos, etc. Y todo eso, en la fase aguda, generalmente ayuda a autolimitarse, ¿sí? La epidemiología nos habla un poquito de los factores epidemiológicos que están a cargo del personal sanitario, la vía de transmisión que hay que considerarlo para tratar esta patología y las fuentes de infección, los cuales debemos controlar, eliminar y evitar para seguir pues incrementando los casos de hepatitis B. También podemos usar, miren, la vacuna contra hepatitis B, que ya le hemos mencionado también al inicio. Bien, vamos con la hepatitis C y con esto terminamos el tema del día de hoy. Cuando hablamos de la hepatitis de tipo C, ¿sí? Tenemos que recordar lo siguiente. La mayoría de las personas que están infectadas con la hepatitis C, al igual que las otras que hemos mencionado, la mayoría no tiene ningún síntoma. Y son síntomas muy, pero muy leves, ¿sí? Los síntomas realmente ya empiezan, igual que la B, en la fase crónica, que puede tardar 20 años, 30 años en manifestarse, y el daño al hígado también es silencioso. Y estos síntomas en la hepatitis de tipo crónica son los mismos que ya hemos mencionado: cansancio, fatiga, náuseas, vómitos, fiebres, calofríos, orina de color oscuro, etc. Entonces tenemos bastante similitud en cuanto a los síntomas de este tipo de hepatitis. A ver, hay una persona que está con 2 puntitos. ¿Quién es? ¿Puede identificarse, por favor? Perdón, Doc, soy yo. ¿Quién es yo? Michelle Hermosa. Ah, ok, Michelle. Gracias. Pensé que era un infiltrado. Continuamos. Bien, ahora, ¿la hepatitis C podemos prevenir? Sí. ¿Cómo lo prevenimos? Pues a través de
de no compartir las agujas, las jeringas, las estructuras cortopunzantes con otras personas infectadas, exigir siempre el uso de materiales descartables o esterilizados, por ejemplo, en lugares donde te hacen tatuajes, ¿sí? Donde te aplican los diferentes piercings, o hacen implantes o procedimientos invasivos dentro de cirugía, ¿sí? El uso del preservativo también es bueno en las relaciones sexuales porque dijimos que hay una posibilidad, una probabilidad menor que la B, pero hay una probabilidad de tener este tipo de virus. ¿Okay? Bien, y con todo esto pues vamos a hablar de algunos mitos que ustedes deben conocer y que entran al examen. Por ejemplo, estos mitos que debemos romper, estos tabúes que ya no deberíamos mencionar, especialmente en esta época de pospandemia. La hepatitis A. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Atentos ahí, por favor. Algunos mitos nada más. Anótense. Por ejemplo, hepatitis A, B, C. Voy a hablar en general ahora, ¿sí? La pregunta sería, ¿solo el consumo excesivo de alcohol produce cirrosis hepática? Repito, ¿solo el consumo excesivo de alcohol produce cirrosis hepática? La respuesta es no. Antes creían que las personas que bebían mucho alcohol eran las que tenían cirrosis, algo que se sabe que es falso. Porque la cirrosis también puede ser ocasionada por medicamentos y diversas enfermedades, como las hepatitis virales. Otra pregunta. Tú tienes hepatitis, ¿sí? Porque te pones de color amarillo. Así habla el paciente. Este está de color amarillo y tiene hepatitis. O su orina es oscuro. ¿Tiene hepatitis? No. La respuesta es no necesariamente. No toda coloración amarillenta de la piel, las mucosas o la orina oscura significa hepatitis. Hay muchas personas que no tienen síntomas, recuerden eso, ¿no? Y la única manera de saber si tienes hepatitis no es a través del color, sino es a través de los análisis laboratoriales en sangre. Otra pregunta, si ya tuviste hepatitis, ¿significa que no vas a volver a tenerla? ¿Qué opinan? La respuesta sería depende. ¿Sí? Por ejemplo, si has tenido hepatitis A y curaste tu hepatitis A, no significa que no te va a dar hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis A. ¿Sí? Entonces, no te volverá a dar hepatitis A, pero las otras te va a dar, así que es depende. Otra pregunta, ¿las hepatitis virales se dividen en benignas o graves? Falso. Eso es un tabú que tienen que quitar del vocabulario. ¿Sí? Las hepatitis se dividen en etapa aguda. ¿Sí? Todas las hepatitis virales se dividen en una etapa aguda y en una etapa crónica. Así que no existe eso de benignos y graves. Y por último, ¿la vacuna protege contra todos los tipos de hepatitis? Falso. Solo existen vacunas para la hepatitis A y la B. ¿Sí? Que está así en el esquema de vacunación. La C, D y E no tienen, pues, vacunas. Dicho todo esto, hemos finalizado la explicación de hepatitis. ¿Alguna pregunta tal vez?